Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Del otro lado de la historia, aquí en Tenochtitlan, Ciudad de México. Hola Pedrito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos desde acá, desde el sureste, desde las tierras mayas. ¿Cómo estás, mi querido Axayacatl? Bien, bien, aquí preparando el programa de hoy que está muy interesante. Sí, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues hoy vamos a platicar de la economía en los aztecas, su estructura, sus usos y costumbres y demás. ¿Qué te parece, Me Pedro? parece excelente. Va ligado un poco a lo que platicamos el capítulo anterior de las chinampas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Su organización política, pues el éxito de las chenampas logró que tuvieran un gran comercio, ¿no? En cuanto a verduras y todo eso. Entonces, Así es. bueno, comenzamos. Siglo XIV. Mientras que en Europa se padecía una crisis económica y social y se extendía una pandemia originada en China, en Mesoamérica florecía un imperio. Me gustaría citar al propio Bernard Díaz del Castillo cuando llegó a dicho lugar. Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua y tras poblaciones en tierra firme, nos quedamos admirados. Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo, como los que narraban en el libro de Lamaris, pues había grandes torres, templos y pirámides erigidas en el agua. Otros se preguntaban si todo sería un sueño. Pues estamos hablando de la economía azteca, la cual se desarrolló entre el siglo XIV y el siglo XVI en la zona de Mesoamérica. Principalmente lo que platicábamos, ¿no? Se desarrollaron la agricultura justamente en las chinampas, de ahí obtenían mucho de lo que es maíz, frijol, calabaza, y no solo en la parte del centro del país, sino también pues lo que traían de otros pueblos o ciudades de el intercambio comercial que había entre los diferentes pueblos que habían sido tanto conquistados como con los que tenían alianzas, ¿no? Sí, no, y también, pues obviamente ayudaba a la distribución de todo esto, pues los canales, ¿no? Que se extendían por muchos kilómetros. Pero bueno, eso sucedía en el centro de la ciudad, pero también había grandes caminos donde se recorrían distancias por parte de los comerciantes, ¿no? Sí, 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 exactamente. Estos comerciantes tenían el nombre de pochtecas, que llevaban los productos de un lado a otro, recorriendo grandes distancias para que pudieran ser intercambiadas por medio del trueque, con las... Efectivamente. De hecho, el trueque se llevaba a cabo como principal, vamos a llamarlo así, estructura comercial, ¿no? Era la base del intercambio de mercancías y esto se daba intercambiando productos por otros y en el antiguo México también había una moneda muy importante que era el cacao. Sí, para dar un contexto a las personas, el Uh cacao -huh. era muy valorado porque, aparte de que tenía propiedades medicinales, pues era, pues el chocolate y todo eso era un gran privilegio, ¿no? Tomarlo. También para darnos una idea de, de cómo se intercambiaba, por ejemplo, se llegó a cambiar 30 o 40 gramos de cacao por un conejo, o 100 Uh gramos de -huh. cacao por, si querías, tu propio esclavo. Así es. De hecho, había diferentes tipos de cacao, justamente como lo mencionas, y había uno en particular que era para la bebida que traían del Golfo. Este cacao rojo, era de un color rojo, se llamaba, venía de Cihuatlán, que estaba ubicado en el Golfo, bueno, se encontraba justamente en el Golfo y en el Golfo de México, y se menciona en el Códice Mendocino y en el Códice Florentino justamente de este cacao rojo que era para bebida. Y había otro que era para intercambio, principalmente el que se encontraba en esta zona del sureste cuando había intercambio entre los mayas y los aztecas. El cacao del sureste era el que tenía un mayor valor. También es importante plantear que había varios puntos importantes, pero los más importantes eran en Tlatelolco
y en el mismo Tenochtitlan, donde existían los mercados, donde se realizaban todas esas transacciones. Así es, de hecho, cuando llegaron a visitar estos mercados, o que se les llamaba también Tianguistli, que posiblemente de ahí venga la palabra tianguis, ¿no? Sí, seguramente. Pero los españoles la indican que era o significaba mercado, pues quedaron maravillados, no solo por la multitud de gente que había dentro del mercado de Tlatelolco y todos los puestos, sino que también había un orden, o sea, respetaban una organización y estaba ubicado como por zonas. A la entrada principal se describe que estaban los que comercializaban oro y plata, y justamente lo que mencionabas, los esclavos, ¿no? Eran comercializados en esta primer parte, y conforme ibas avanzando en el mercado de Tlatelolco, tú ibas encontrando gente que comercializaba las legumbres, frutas, verduras, Telas. hasta llegar las telas, que también había una tela que se llamaba, o bueno, una manta que se llamaba cuatzli, que era también como una moneda de cambio dentro del trueque. Y algo muy importante de la Tlatelolco es que justamente los que se encargaban de la herbolaria estaban hasta el fondo, donde estaban los sabios, porque era un punto importante también donde la gente llegaba para curarse. Y dentro del mercado también se describe que había gente o inspectores que cuidaban, pues que se llevaba a cabo el trueque de manera correcta y justa para todos. Es decir, había una organización comercial y política muy importante. Sí, aparte de lo que comentas, también los tianguis servían para la gente se informara, socializara y claro, realizara negociaciones, ¿no? Como bien lo dice. Y sí, Así es, porque recordemos que pues en estos mercados, no solo en Tlatelolco, sino en otras ciudades, también había mercados organizados dentro de los mismos pueblos, pues es donde se llevaba a cabo la comercialización de todos sus productos, ¿no? Y sí, pues justamente intercambiaban artículos diversos que venían también de otros lugares, y pues que eso hizo que la economía era bastante fuerte, o sea, no había algún tipo de desorganización social en ese sentido, ¿no? sí, me parece muy importante regresarme a la parte que decías de las personas que supervisaban por parte del gobierno esas Uh-huh. transacciones, ya que realmente no solo se ocupaban de cobrar los impuestos y eso, sino regular de que fueran justas pues los intercambios y todo eso. Así es, era como una policía que vigilaba que se llevara a cabo correctamente, era como inspectores, ¿no? Sí, Que vigilaban, si alguien estaba inconforme con el trueque, también ellos intervenían, se habla en los códices de esa información. sí, de hecho estos personajes se llamaban calpisques, los cuales llegaban a tener guerreros, por si la cosa se ponía fea, pues sabes que eran los golpeadores, ¿verdad? Sí, así como hoy en día en los tianguis eran como los organizadores del tianguis y sus golpeadores que ahí que alguien no pagaba su lugar, venga, ¿no? Sí, sí, sí. Otro dato, fíjate que interesante que encontré es que estaban tan avanzados esta cultura que no solo intercambiaban productos tangibles, sino también intangibles. Es decir, también podían intercambiarse personas, los tributos, bueno, eso también aplicaba en los tributos, que podías dar telas, fruta o lo que sea, o podrías dar el tiempo de tu trabajo, Así es, justo para las cosas que porque comentabas, ¿no? De ir a otros pueblos a traer mercancía así es, era ajá. como tipo Ubers en esa época, ¿no? Se Sí, 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 ofrecían a sí, sí. ir por o trasladar o llevar la mercancía, incluso también dentro de la parte de los esclavos o la gente que comercializaba, había gente que comercializaba su tiempo para estar, pues como, no precisamente dada de compañía, pero trabajar en una casa de alguien, como ayudando a las labores del hogar, digámoslo así, es como que un servicio de empleado doméstico. Sí. Y bueno, pues
se comercializaba de todo. Incluso, pues justamente también el tema principal es que cuando llevaban a cambio en los mercados el cambio de los productos, era tan importante el cacao, imagínate Alex, que algunos llegaban a falsificarlo, ¿no? Es decir, desde esa época teníamos gente que se dedicaba a falsificar la Elaborales. moneda, así es, y falsificaban los granos de cacao, es decir, la semilla la vaciaban o la semilla ya vacía la rellenaban de huesos de aguacate molido o arena u otro material para que pues al querer comprar algo, la otra persona pues se los aceptara, ¿no? Entonces imagínate a qué grado era la importancia del cacao que había este tipo de acciones por parte de algunos aztecas y pues la moneda incluso o esta forma de intercambio, el cacao como moneda, se utilizó aún así ya con la llegada de los españoles, es decir, hasta 1527 fue cuando ya se dejó de utilizar como moneda de cambio del cacao dentro de los mercados. Wow, muy interesante ese dato. No, y de hecho, como platicamos en programas anteriores, toda esa estructura la traen muy, muy arraigada de o con inspiración de los teotihuacanos y las personas de Tula, ¿no? Otra vez. Así es su principal influencia. Y aparte de que ellos, al tener este sistema de organización para comercializar, perdón, pues tenían un mejor control ¿no? Entonces también la gente que llegaba a vender tenía que pagar un dinero para poder comercializar o tenía que dar un tributo, como lo mencionaste hace un momento. Y pues también recordemos que los tributos eran otra fuente principal de riqueza para los aztecas, ¿no? Los grandes tributos que recibían por parte de los pueblos, ya sea dominados o sometidos por ellos, recibían grandes cantidades de joyas, de mantas, de granos e incluso esclavos, ¿no? Sí, Y estos esclavos no solo se ocupaban para situaciones de que sirvieran a alguien, sino también en la parte de los sacrificios humanos, ¿no? sí, también leí que, por ejemplo, en pueblos que no eran muy grandes, realmente sí tenían cierta flexibilidad, porque cuando eran poblados que no tenían tanta riqueza, realmente los tributos podían aceptar una balsa llena de flores y frutos y, como comentábamos, ¿no? El trabajo forzado, ¿no? Así es. Pero de hecho, O sea, en ese aspecto no eran unos tiranos, ¿no? Tampoco. Es que mucha gente luego confunde, ¿no? Eso de los tributos y eso realmente creo que es más como pagar impuestos. pues es que justamente es lo que los españoles cuando se sorprenden de esta parte, ¿no? De que era tanto el poderío de los aztecas que también había de cierto, para algunos sonaría injusto porque al final eran como adueñarse de todo lo que tenían los otros, ¿no? Es decir, había pueblos que lo que les tributaban eran hasta jícaras o diferentes accesorios que realizaban en su pueblo o población. En otros casos, como tú lo mencionas, balsas, en otros eran enseres como para la guerra, en otros eran piedras preciosas, en otros hasta La, se habla de la sal que llegaba como en bloques que eran enviados por tribus del norte, ¿no? sí, incluso en el sur de la República, lo que ahora sería Oaxaca, eran muy famosos los telares que mencionabas, pero era todavía más famoso cómo estaban pintados. Así es, Porque, el color ajá, que le daban a sus telas, ¿no? y esto era porque en el sur dominaban la técnica de la cochinilla, que actualmente se sigue manejando. Y realmente es una tela, es una tinta que dura toda la vida. Y que, bueno, en su momento, pues como todo, esa tecnología se la llevaron los ingleses y pues produjeron, pues es el inicio de muchas cosas de la tinta y todo eso, de tinta O de sea, colores.
se podría hablar que la cochinilla o esa técnica que tú nos mencionas se utilizó ya durante la revolución industrial por parte de los europeos y que Totalmente. daba color a sus telas. Pero pues prácticamente eso no te lo hablan los libros de historia, ¿no? Ellos te dicen que pues ellos innovaron tecnológicamente por medio de esa revolución, ¿no? Industrial que llevaron a cabo, y realmente mucho de ese conocimiento fue extraído por los españoles hacia el viejo mundo. No, no, imagínate qué tan bueno fue ese sistema que pues, lograron, se mantuvo en su apogeo 200 años, ¿no? Y no solo eso, sino que mantuvo a un promedio de 22 millones de habitantes, que eso en la actualidad no se ha logrado. Alguien, digamos que ese tipo de población esté tan bien, ¿no? Había una distribución equitativa, eso es cierto, hasta cierto punto por la dominación de los aztecas, pero también eran criticados por los pueblos dominados, que también recordemos eso fue lo que facilitó que conquistaran rápidamente a los aztecas los españoles, pues los españoles tuvieron camino libre en los poblados o poblaciones que eran sometidos por los aztecas, ¿no? Eso es un punto importante a resaltar. Sí, efectivamente había ese equilibrio comercial económico, pero también había por parte de ciertas poblaciones y tribus un desacuerdo de cómo llevaban el poder los aztecas, ¿no? Sí, Pedro, y tal vez como dices, ese descontento de los demás poblados es porque los aztecas mantenían su nivel de castas. Entonces ellos obviamente se mantenían en un nivel muy bajo en ese nivel de castas. Pero también me parece importante resaltar nuevamente que ellos no eran unos tiranos, ¿no? Realmente sí había una posibilidad de que ellos se elevaran, yendo a guerras o realmente haciendo pues, grandes hazañas, lograban subir un poco el estatus del plano social, ¿no? Que ese podría ser otro programa. Pues obviamente la cultura pues mexica no pugnaba por una igualdad social, eso es definitivo. Su estructura y su división pues estaba justificada a partir de la cosmovisión teológica que ellos veían, ¿no? En base a que ellos vivían para los dioses. Eso es importante, que también es algo que tocaremos en algún otro capítulo, justamente la cosmovisión de los aztecas y cómo estos pues legitimaban un linaje depositado a partir de Tlatoani o emperador, ¿no? Perfectamente. Sí, pero también es importante otra vez destacar que el hecho de lo que tú dices de que vivían para los dioses no es desde el punto de vista occidental, sino desde el punto de vista que los dioses eran la naturaleza, ¿no? Tlaloc, el Así dios del es. agua, el dios del viento. O sea, al final de cuentas es importante esto que dices porque, pues si se habla de una cosmovisión. Uh-huh. Bueno, como dice León Portilla, los aztecas realmente tenían su propia filosofía. Entonces, y regresando a lo del comercio, justo por eso le daban el mismo valor a un grano de café que a una pieza de oro, ¿no? Realmente. Porque Así es. si lo ves así, realmente tiene el mismo valor. O sea, es como en la actualidad, ¿no? Tiene más valor una joya, pero porque así se ha acostumbrado, ¿no? La visión occidental, pues, del capitalismo, pues. Bueno, recordamos que en esa época también algo muy importante, y como lo mencionas, Alex, el tema de las castas era la pirámide social, es lo que impactó dentro de los pueblos. Hasta abajo estaban los esclavos, o la tlacotin se les llamaba así, y que pues llevaban o hacían tareas como el ganado de carga. Como no existía ganado aquí en este país en esa época, recordemos que eso ya lo traen los españoles, pues los esclavos eran los que llevaban ese trabajo duro, y la mayoría pues venían de conquistas, ¿no? Algunos de ellos podían llegar a comprar su libertad, pero eso ya no les regresaba
pues su estatus social en el lugar de donde radicaban, ¿no? Sí, Después, arriba de ellos, seguían los Macehualtín. Ok. También los del nivel más bajo también se encargaban de construir las pirámides, o sea que era como los albañiles, ¿no? Eran los que llevaban a cabo los trabajos duros y forzados prácticamente, ¿no? También había una historia de que ellos tenían tal manejo de todo que incluso reciclaban los desechos fecales y los usaban de abono. Tenían su procedimiento para usarlo de abono. Entonces estas personas también su tarea era llevarlos. Tenían múltiples tareas. Pero perdón, Pedro, te interrumpí. Entonces el siguiente nivel serían los Macehualtins. Así es, el Macehualtín, que era la gente del pueblo justamente, los que ya eran parte de la población común. Ahí también se encontraban los artesanos, los campesinos y pues los guerreros que estaban obligados el pueblo a hacer. Desde esa época existía el servicio militar prácticamente, porque tenían que volverse guerreros cuando fuera el llamado necesario, ¿no? Sí, pero son los guerreros de baja categoría. Así es. Es decir, como hoy en día se le conocería como cuando te haces el servicio militar y te asignan a los paracaidistas, ¿no? Que es como exactamente el rango más común, ¿no? Sí, o sea, como tal eran guerreros, pero no tenían el título de guerreros, porque los guerreros eran nobles, ¿de acuerdo? Así es. Después, es muy importante ese punto, Alex. Sí, después arribita siguen los pochtecas, que eran comerciantes, mercaderes, negociantes. Exacto, que bueno, pues eso, gracias a ellos existían básicamente los mercados, ¿no? Que hemos platicado durante este capítulo del podcast. Sí. Y arribita justo están los pipiltin, Así que es. que muchos de ellos es la nobleza descendiente de los toltecas. Así es, y ellos sí poseían tierras y esclavos para trabajarlos. Y entiendo que ellos eran los guerreros realmente que tenían pues sus insignias, ¿no? De águila, jaguar. Los caballeros águila, los caballeros jaguar, e incluso había sacerdotes de mayor rango que ya pertenecían a esta casa. Sí, dentro de los sacerdotes estaban las personas que mencionábamos, ¿no? Que supervisaban el mercado. También tenían el nombre de tequianmas, que llevan los registros de los tributos. Y hace rato que platiqué de los guaruras, se llamaban calpilkins, los que cobraban. Calpilkins. Ajá. No solo veían si había problemas, sino también pues se encargaban de ejecutar. Me imagino que los calpilkins era del grupo de los Macehualtins. De todos modos, en el Facebook voy a poner el cuadro de las castas sociales para que todos se den una idea. Perfecto, Alex. Y de igual manera, después estaban los... Pues ya es la punta de la pirámide, padre. Pues seguían los Hueytlatoani, que viene del náhuatl Juli, que es grande, y Tlatoani orador. Y pues sería el gran gobernante o gran orador, que era el máximo gobernante con funciones tanto militares como religiosas, ¿no? Sí, el gran emperador. Así es. Y pues, por ejemplo, el último gran emperador azteca, pues sería Cuauhtémoc, ¿no? El último Tlatoani, de hecho. Sí, que cuentan las leyendas que tal era la eficacia de la administración de los alimentos, que decían que él diario comía pescado del sureste. Entonces, imagínate, para comerlo fresco diario es porque sí había una organización increíble. Y que aprovechaban justamente también toda la parte de los canales, los caminos, y no hay que olvidar que sí se llegaba a la Ciudad de México por vía marítima. Eso es muy importante resaltar. En esa época sí se podía entrar a la Ciudad de México por vía marítima. Es decir, aprovechaban los ríos y los cauzales de ellos para navegar y transportar todo este comercio, ¿no? Y eso es muy importante resaltar de nuestra gran ciudad, ¿no? Sí, incluso en los códices
está probado que tenían grandes puentes para que en ciertas zonas no se desbordara el agua, como diques Ujú. que se movían, me imagino, con alguna tecnología, ¿no? Impresionante. O sea, realmente el nivel de ingeniería que tenían también habla de el gran pues avance tecnológico que tenían para esa época, a pesar de estar alejados de lo que pues ya se manejaba dentro del otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, de igual manera, Alex, lo que es importante también resaltar es que justamente en la ciudad o en las ciudades, pues había barrios de artesanos Mm. y campesinos que no eran todos dueños de sus tierras. Pues, los maceguales trabajaban para muchos pipitlin porque no eran dueños de su tierra, sino que les daban un tributo y ellos a su vez, al permitirles trabajar la tierra, pues de ahí ellos sobrevivían con la que les pagaban a ellos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y de igual manera, ellos intercambiaban en el mercado por otros productos para llevar a cabo, pues, su día a día, ¿no? Su vida diaria dentro de la gran Tenochtitlan. Sí, y incluso estos Macehualtin, que son los artesanos y eso, pues realmente había una tradición familiar, porque pues iban perfeccionando sus conocimientos, porque generalmente las familias se dedicaban a lo mismo, como lo hacían los Así, japoneses, ¿no? En su época. así es, y bueno, pues hay que recordar que los únicos que tenían educación eran los nobles, también era importante. O sea, sí había una educación diferente para el pueblo y otra para los nobles, ¿no? El famoso Sí, pero Calmeca. exactamente. Pero justo yo siento que más bien la educación era técnica, pero los valores sí se permeaban en todas las castas, ¿no? Así es, dentro de todas las sociedades. Y de hecho, dentro de toda la sociedad, disculpa. Y pues bueno, en la parte del gran mercado de Tenochtitlan, pues Tlatelolco, aún con la conquista, siguió sobreviviendo, ¿eh? Después de la conquista, se siguió utilizando el gran mercado de Tlatelolco para intercambiar productos y de ahí es que pues los españoles hacen esas narraciones donde nos describen justamente ese intercambio y ellos tienen la oportunidad de darse cuenta de esa estructura comercial que permitía una economía estable dentro de la sociedad. Sí, pues hasta la fecha los tianguis siguen siendo una parte importante de la economía, sobre todo de las clases menos favorecidas, Así es ¿no? una economía informal que en Ujú. nuestra antigüedad era la base formal de la Formal, economía exactamente. adicional a los tributos, ¿no? Sí, sí, como que era más al alcance de todos, ¿no? Así es, era como popular, básicamente, como lo siguen Ujú. siendo hasta hoy en día, ¿no? Sí, otro de los productos que estaban en el mercado que no mencionamos era el elixir de los dioses, llamado Octli o pulque. Así es, Pedrito. Y bueno, aprovechar para contarte la leyenda del pulque. Resulta que en la época de los antiguos, seguramente teotihuacanos o tuleños o de Tula, había una zona donde había muchos agaves. Y en esa zona había un par de niños que estaban cazando conejitos. Pero de repente vieron un agave que estaba roto, al parecer lo rompió un rayo. Se veía el humo y al lado estaba un conejito tirado. Entonces los niños pensaron que el conejito había muerto por el rayo y se lo llevaron a casa para cocinarlo. En ese momento el conejito despertó. Realmente no estaba muerto, sino estaba un poco borracho. Entonces los niños no sabían qué habían pasado. Entonces regresaron al lugar donde habían agarrado al conejito y vieron que el rayo que había caído del agave, con unas lluvias que hubo, y se destiló ahí un poco del maguey, y de ahí me parece que empezó el origen del pulque, bebida prehispánica. Que realmente ese se comercializaba, pero casi solo las clases altas lo podían tomar, ¿no? Y en algunas fiestas, parece que sí estaba permitido por el pueblo.
Así es, de hecho, pues había ciertos productos que se comercializaban en exclusiva para la alta sociedad o para los nobles, como ciertos tipos de cacao, ciertos tipos de mantas incluso, o sea, no podían adquirirlos cualquier persona, sino solo la nobleza podía adquirir cierto tipo de productos, así como también pues las joyas, ¿no? Las piedras preciosas, la plata, era principalmente, y de hecho se describe que cuando se iba al mercado, pues cuando iba el Tlatuani, él tenía derecho primero como a dar una vuelta para ver qué es lo que él quería y ya después a partir de ahí se empezaba a comercializar en el resto del día, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La joyería realmente se usaba solo para fines de fiesta, o sea, para cosas muy especiales. Incluso para temas religiosos principalmente, para ofrendas, o de igual manera cuando alguien fallecía, pues era parte de su indumentaria al momento de enterrarlo, ¿no? Que eso sería importante analizar en otro capítulo, en la parte de los sacrificios y también pues el camino después de la muerte, ¿no? Por Sí, aparte de los aztecas. los aztecas. Otro dato que le maravilló mucho a los españoles, que, que no es coincidencia ni nada, que el pulque y el cacao realmente tienen un muy buen grado de proteínas y eso. Entonces en las crónicas los españoles decían que les maravillaba que con solo un sorbo de estas bebidas, el chocolate y el pulque, podían estar toda una jornada trabajando sin sentirse mareados. ¿No? Pues hasta la fecha, ¿no? Mucha gente luego se echa un chocolatito o un pulque Sí, para aguantar el día, ¿no? torta de tamal, de tamalinsky, Pues el maíz, ¿no? Que también era la maíz, base de la alimentación de nuestros antiguos. maíz. También el apio, no lo mencionamos. Obviamente que eran un manjar, los insectos, Ujú. también se comercializaban mucho, ¿no? Los que siguen siendo clásicos, De sobre hecho, todo, las frutas principalmente, que eran, se consideraban como alimentos únicos, cuando llegan los españoles al mercado, descubren el higo, descubren el mango, el también chile, el por supuesto. mamey, el chile, por supuesto, efectivamente, pero se les hacía exótico toda esa variedad de alimentos que ya se tenían dentro de... Sí, sí, y otra vez recalcar, ¿no? Lo que mencionabas en el programa pasado de las chinampas es que recordemos que las chinampas lograban que se produjera las frutas y verduras al triple de velocidad que en un campo normal. Así Lo- es, su ciclo de recuperación era más rápido, siempre ha sido más rápido que pues un campo de agricultura normal, ¿no? Entonces la vida de los aztecas siempre había un orden. Otra de las crónicas españolas que me llama la atención, que creo que fue Fray Bernardino de Sagún, que comenta que le maravilla que no importa la clase social, todos tienen nobleza en su ser, están muy mal vistos los vicios, como el alcoholismo, todo eso era muy castigado. Ujú. El respeto a los viejos era fundamental. Y todo eso era parte de la vida diaria, ¿no? De los aztecas. Así es, toda la estructura. Había un respeto hacia la gente adulta y de igual manera el tema de que no había mucha gente como en la calle, ¿no? Vaya, independientemente de los esclavos que se mencionan, pues no había gente que estaba como Que en no estuviera, situación de calle, vamos a llamarlo, ¿no? sí, que no estuviera haciendo nada, ¿no? Así es. De hecho, en los barrios, cuando alguien veía que no pertenecían a él, pues se le invadía, se le lanzaban piedras y pues lo sacaban si no pertenecía a un lugar, ¿no? Sí, de hecho, Fray Bernardino de Sagún comentaba eso.
a pesar de que no iban a la escuela y eso, pues los viejos, por eso era el respeto de los viejos, porque ellos eran los que contaban las leyendas y realmente les enseñaban, ¿no? A sus Así es. predecesores. Así es, el aprendizaje y el conocimiento iba de boca en boca y era heredado, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchas comunidades, perdón, por ejemplo, en la zona del sureste del Maya, que siguen sus tradiciones, han pasado de generación en generación, desde recetas de cocina hasta artesanías, No, y es lo que hace que sobrevivan, ¿no? sí, también en una conferencia de León Portilla comenta que justo por eso incluso los españoles llegaban a respetar a los viejos, porque ellos eran los que les daban la información. No buscaban a cualquier persona, solo buscaban a los viejos y obviamente a los sacerdotes. Claro. Y también encontré, bueno, en esa conferencia que escuché, que dice que casi los datos de Fray Bernardino de Sahagún, que comentamos igual en otros programas anteriores, son muy fidedignos porque él estuvo muchos años de su vida buscando esa información, pero no solo la buscaba, sino también la contrastaba en diferentes zonas geográficas. Ahora sí que para que Así no se lo es. chamaquearan, contrastaba. Él se dedica mucho a esa investigación a partir de la llegada de ellos, y pues están involucrados muchos de ellos justamente en el Colegio Santa Cruz, que sería como el primer lugar donde se empieza a recapitular y recabar toda esa información, ¿no? Sí, aunque leí que él ya antes lo hacía, pero después encontró su casa ahí, ¿no? Para O lograr sea, todo eso. antes de la llegada. Sí, él ya, esa es información que acabo de encontrar. Que realmente Muy bien. él ya llegó al colegio de San Bernardino, más que a recabar información, como que a pulirla, ¿no? Pero porque ya estaba hecha por los escribas que estaban ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y él aparte ya la había recabado porque fue de los pocos españoles que recababan la información, pero desde el náhuatl. Uh-huh. Y realmente desde la cosmovisión. Pero él les enseña latín justamente a la gente para que puedan transcribir esa información y entender, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues Se podría decir que es de los primeros traductores que hacen, al igual que Bernal Díaz del Castillo, son de los primeros que traducen esos textos o esa información y la transcriben al latín, ¿no? Y después pues se da a conocer en el español. Sí, pero lo más importante es que como que sí tratan de ver el punto de vista de la cosmovisión y filosofía mexicana. Así es, se vuelven recapituladores de la información, ¿no? Así es, Pedro. Y bueno, eso era en el centro del país. Mientras que en el sur, en el comercio, para los mayas, de hecho fue una actividad fuera de sus fronteras, ya que se establecieron rutas comerciales para transportar diferentes productos, como el cacao, pieles de animales, especialmente el jaguar, o plumas de aves, como el quetzal, el tabaco, la miel, el hule, la vainilla, entre otros. De hecho, no sé si has visto, Pedro, en la actualidad como que se está revalorando todo eso y están vendiendo adornos con flores de aves y de quetzal. Voy a subir una imagen al Facebook, está muy interesante, que siento que en la actualidad se están revalorando mucho esas cosas. Eso pasaba en el sur con los mayas. O sea, ya ellos habían dejado como, ya no tenían ningún poder, ya eran sometidos por los aztecas, los mayas. Ah, ok. O sea, los aztecas, dentro de la línea de tiempo, ya pues eran los dueños y señores de Mesoamérica durante 200 años, porque los mayas se habían como roto. O sea, la cultura maya que llegó a extenderse, dicen, casi cerca de Perú, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, o sea, por qué detienen su desarrollo tecnológico y económico,
pero al final los mayas, después siguen los toltecas. Entonces, en esa línea de tiempo, los mayas ya estaban fragmentados Así y es. en decadencia. De hecho, por eso se conquistan, son conquistados fácilmente por los aztecas. Ok. Entonces, realmente ya eran pueblos que operaban para los aztecas. O sea, en la línea de tiempo de Mesoamérica, que es lo que estamos analizando, Alex, lo que sucedió fue lo siguiente. O sea, la primer cultura madre, recuerda que no son solo los mayas. Sino en esa línea de tiempo serían los toltecas y los teotihuacanos. De hecho, los teotihuacanos, fíjate, ahí te va. Cuando se habla del cruce del estrecho de Bering de las tribus nómadas de Asia hacia acá, pues la agricultura y el desarrollo de los olmecas y los mayas se da en el 1500 antes de Cristo. ¿Ok? Si contabilizamos que el año cero sería el nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Cristo, 100 años después, digamos en el siglo I de nuestra era, surge Teotihuacán. Wow. Luego, los zapotecas y mixtecos son 700 años después de Cristo. Luego siguen los toltecas en el 900. O sea, los mayas ya quedaban como por el 1500 antes y los olmecas, ojo ahí. Okay. Y luego viene en 1325 la fundación de México Tenochtitlan. Y de ahí dominan hasta 1500, o sea, 2 siglos son los más estables en Mesoamérica. Ok. O sea, obviamente sí les costó mucho trabajo, porque pues no fueron bienvenidos cuando llegan al centro del país, porque se consideraban una cultura como nómada, como los vikingos, como salvajes. Pero ya los mayas ya estaban en decadencia, o sea, lo que se tenía en la zona del sureste eran vestigios de la cultura maya, y igual en lo que es la parte de Veracruz, lo que es la parte de Tabasco, pues eran los vestigios de los olmecas y los mayas. Wow. ¿Qué te parece si hacemos una infografía y la subimos al Face para... Uh-huh. Está muy, muy padre ese dato, ¿eh? No, los aztecas ya no tienen, vaya, ellos conocen a los mayas, pero por la extensión territorial que empiezan a tener y se dan cuenta que pues sí hay un desarrollo en esa zona, ¿no? En el sureste. Sí, sí, sí. Y, o sea, imagínate, del 2500 o sea, el periodo importante de Mesoamérica fue desde el 2500 antes de Cristo hasta 1521, ¿no? Que es la llegada de los españoles. Los españoles, exactamente. Pero o sea, los primeros que surgen son en el sureste, justamente los mayas, De los hecho, olmecas. en la arqueología moderna, Pedro, Uh-huh. parece que está muy probado que los antiguos mesoamericanos ya hacían negociaciones con los vikingos. O sea, ¿crees que por eso relacionen a Quetzalcóatl con un hombre blanco? Justamente, justamente por eso. O sea, que los vikingos llegaron hasta el sureste del país Sí, claro. o Sí, al Golfo. sí, 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 sí. Bueno, sí había escuchado que había un intercambio entre la parte norte de América, o sea, entre las tribus así como gabachas. De hecho, mira, aquí está el dato. Sí. Los asentamientos vikingos en América fueron colonias establecidas por los nórdicos en algunas áreas del Atlántico Norte, que incluían las islas de Groenlandia y Terranova, en el extremo norte del actual Canadá. Dime, dime. No, es que seguramente que los toltecas y los teotihuacanos, gran parte de su matemática y lo de las pirámides, güey, lo sacaron de los mayas, porque los mayas inventaron el cero, güey. Ah, bueno, el cero es una parte importante, Sí, pero ellos, cuando los aztecas surgen, ya los mayas ya estaban súper divididos. sí, ya era como en la actualidad, ¿no? Es que hay De, diferencias entre las ruinas, justamente, porque, por ejemplo, creo que las de Guatemala bueno, son diferentes a las que se tienen en Chiapas, por ejemplo, que ya fue como los vestigios últimos o Campeche de los
de los mayas, pero lo que es Chichén Itzá hacia abajo, se habla de que es más o menos de la misma época, igual que Tulum, que era un puerto, ¿no? Igual que Cozumel y cruzaban el mar. Pues sí, Pedrito, pues muy interesante este capítulo del otro lado de la historia. Ojalá y pues la gente pues tenga pues sea de su interés, ¿no? Todos estos temas. Bueno, pues interesante esta charla el día de hoy, mi Alex, y como siempre, un placer compartir esta conversación contigo. Recuerden que pueden darle like, suscribirse a nuestro canal, compartirlo. Muchas gracias por estar pendiente de este su canal histórico. Y bueno, pues ahí tenemos muchos más temas para la próxima, ¿no, Alex? Sí, y pues gracias a algunos patrocinadores y la gente que nos ha escrito proponiéndonos temas, nos encanta que nos escriban. Y no olviden visitar su tianguis de la esquina. Cerrar los Así ojos es. y pensar que estás en el tianguis de Tlatelolco. Pues excelente día, noche, tarde, madrugada, lo que estén haciendo al Sí, momento de escuchar este podcast. Y pues nos sí. estamos viendo para la próxima. Adiós. Adiós. Recuerden que en este tiempo de crisis también pueden aplicar el truco. Yo lo aplico. Adiós. ¿Qué intercambias? ¿Dos lavadas de Sí, trastes güey, por pues el eso o qué? mezcal. He cambiado el mezcal por pastel, güey. ¿En serio? Sí, güey.